estabas con nadie. Yo no estoy. ¡Ay, ya estoy al vivo! Ya logró la conexión. Hola. No. Pero si ya lograste entrar. Hola, hola. Casi que no. Tenía la señal como rara y casi que no logró entrar, pero ya estoy aquí muy contenta. Hola. ¿Me cuentas, Tati, si se me escucha bien? Por favor. Para saber si empezamos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, hoy tenemos este live que quise hacer porque ya estamos a una semana del encuentro de la primera clase del curso, Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas. Estoy muy emocionada porque ha habido muy bonita respuesta de parte de las mamás, de las mujeres. Ya tenemos un grupito muy chévere para arrancar. Y bueno, por ahí me han preguntado o me han solicitado un manual de crianza, que si yo tengo algún manual de crianza que pueda compartir. Entonces, pues no existe manual de crianza, no existe. Cada mujer y cada niño es diferente, pero lo bonito es aprender a fluir en esa relación y aprender a conocernos y crecer juntos. Entonces, bueno, como voy a dejar este videito grabado, voy a presentarme para quienes lo vean y no me conozcan. Yo soy Vanessa Romero, soy mamá de 3 hermosos hijos y soy asesora de crianza consciente. Ha sido un proceso muy hermoso poder acompañar a varias mujeres en este curso de sanación emocional que doy. Y bueno, hay una pregunta con la que quiero que empecemos este live, una pregunta que fue la pregunta que me llevó a mí realmente a empezar este camino, y es: ¿qué hago para dejar de pelear con mi hijo, con mis hijos? ¿Qué hago para dejar de vivir en modo pelea con mis hijos? Y esa pregunta pues las tenemos todas las mamás. Es como que tenemos la mejor voluntad del mundo de el deseo de hacerlo diferente, de poder vivir y vibrar en amor con nuestros hijos, pero se nos va de las manos las situaciones y terminamos en modo pelea y nos sentimos súper mal porque amamos a nuestros hijos, porque queremos que sean felices y bueno, y al final nos terminamos sintiendo culpables. Llevo meses hablando de esto en esta cuenta de Instagram. El primer live que di se llamó "Cómo tener más paciencia", porque creo que aunque no existe un manual para la crianza, sí que existe un camino que yo recorrí y que acompaño a recorrer, que es un camino que nos puede llevar de vivir así en modo pelea a vivir una maternidad pues más amorosa con nosotras mismas y con nuestros hijos, una maternidad más feliz, donde podamos vivir cada día como en alegría, ¿cierto? En alegría, en amor y en crecimiento personal, sea cual sea la situación de nuestro día a día, que podamos aprender de ella para no caer otra vez en modo pelea, sino poder seguir avanzando en ese autoconocimiento y poder pues como conectar de corazón a corazón con nuestros hijos y bueno, y con todas nuestras relaciones. Entonces, ¿cuál es este camino? ¿Cuál es este camino que las invito a recorrer? Este camino de transformación interior es un camino de llevar a la conciencia nuestros comportamientos, de dejar de vivir de manera automática. O sea, normalmente vivimos, se nos pasan los días, se nos pasan
los años, se nos pasan las situaciones diarias con nuestros hijos, con nuestras relaciones, y tendemos a culpar hacia afuera, a renegar de lo que sea, del clima, del gobierno, de lo que sea, de nuestros propios hijos, de los comportamientos de ellos, de la televisión. Pero entonces ese culpar hacia afuera, excusarse y vivir la vida como sin revisar, sin hacer una revisión interna, es la que nos lleva pues como a cierto como estancamiento, que las mamás podemos llegar a sentirlo muchas veces en esa relación con los hijos, como queremos hacerlo mejor y no nos sale. Entonces es muy importante y es como la clave de este camino que les quiero mostrar, que les ofrezco, es la autoobservación, el autoconocimiento, el llevar a la conciencia los comportamientos personales y principalmente las emociones, qué es lo que yo estoy viviendo a nivel emocional, cómo me siento y cómo me quiero sentir. Es hacernos responsables de nosotras mismas, porque cuando vivimos la vida así, como siendo llevadas por el viento, cuando nos vamos dejando que la vida nos lleve en las situaciones cotidianas sin revisar cómo nos estamos sintiendo en ellas, sin revisar cómo son nuestras reacciones en esa cotidianidad, pues entonces podemos decir que por más que querramos mejorar, puede que podamos empezar a sentirnos estancadas en nuestra vida, atrapadas en la maternidad, ¿cierto? Atrapadas en la relación de pareja. Entonces la clave para realmente traer a la conciencia, la clave para empezar a aprender a amarnos, a conocernos, es la observación, es observarnos, es mirarnos. Y mirarnos implica responsabilidad, implica hacernos responsables de lo que sentimos, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hago yo para dejar de pelear con mis hijos? ¿Cómo puedo hacer para dejar de vivir en modo pelea? De pronto no con mis hijos, de pronto con mi propia maternidad. Estoy peleando con mi maternidad, o de pronto estoy peleando mucho con mi pareja, o estoy, no sé, cansada de mi vida, de mi situación actual. ¿Qué hacer para pasar de ese modo pelea a un modo más pleno y más de autosatisfacción? Necesitamos revisarnos, mirarnos, ¿sí? Nadie afuera, y también lo he dicho desde en otros live pasados, nadie afuera es responsable de lo que tú sientas, nadie afuera de ti puede modificar lo que tú sientes, es algo que tienes que trabajarlo por ti y para ti, y maravillosamente, locamente, mágicamente, cuando haces este proceso de me miro y me transformo, todo afuera se empieza a organizar. Es algo muy bonito, muy mágico y muy real, que lo he vivido yo, que ya lo han vivido varias madres que han pasado por el proceso del curso. Me observo qué siento, cómo me siento, me permito esas emociones, no me juzgo, me acepto, me amo, aprendo a amarme tal y como soy, tal y como voy siendo en cada momento. Y ese movimiento interno que realizas cada día te va permitiendo conectar emocionalmente con los demás, conectar con tus hijos, entender sus necesidades afectivas, emocionales, te va permitiendo conectar con tu pareja de otra manera, con todas tus relaciones. Todas tus relaciones mejoran cuando mejoras la relación contigo, ¿sí? Entonces aquí es el punto clave. El punto clave de este camino, como les digo, este recorrido de transformación que les ofrezco pues desde el curso de sanación emocional Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas, vamos a aprender a conocernos a partir de los comportamientos de nuestros hijos, porque nuestros hijos nos muestran lo que hay en nuestro inconsciente. Así que para tener una vida más rica, más dichosa, más alegre, más donde podamos como sentirnos mejor, hay que empezar a trabajar
en esa observación y en ese me hago cargo de mí, me hago cargo de mis emociones. Voy a empezar a trabajar en qué es lo que quiero sentir y tratar de llegar hasta allá. Existen muchas maneras para hacer como ese viaje interior, donde podamos empezar a sentirnos más y más como conectadas a nosotras mismas y más satisfechas con nosotras, nos podamos sentir más amadas por nosotras mismas, ¿sí? Más valiosas. Entonces, el punto de partida es uno, el punto de partida es hacia adentro. Y entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para entender mejor cómo es que realmente este trabajo interior se va a ver reflejado en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y por ejemplo en la maternidad, que es el tema pues que nos interesa, porque no queremos seguir peleando o seguir viviendo en modo pelea con nuestros hijos, ¿sí? Entonces digamos que nuestros hijos hacen la pataleta, la famosa pataleta, ¿sí? Entonces digamos que nuestro hijo o nuestra hija hace una pataleta. Entonces normalmente cuando estamos viviendo sin mirarnos, sino que nos dejamos llevar por el mundo emocional así y culpamos hacia afuera, lo que les decía al comienzo. Entonces cuando hay una pataleta es el niño el que tiene la culpa, es el niño el que no se sabe controlar, es el niño el que es grosero, es el niño el que, el que debe calmarse, ¿sí? Es el niño el que es el llorón, es el niño el que es injusto, porque yo todo lo que hago por él, ¿sí? Entonces, cuando no nos estamos haciendo responsables de nuestras emociones y no hemos emprendido el camino del autoconocimiento, de la autoobservación en la maternidad, cuando nuestros hijos tienen un desbordamiento emocional, es asunto de ellos. Ellos lo tienen que arreglar y está mal que tengan ese desbordamiento emocional. Entonces, automáticamente se nos eleva la impaciencia, se nos activa el desespero y hay un rechazo hacia ese comportamiento. No hay conexión emocional, hay desconexión emocional. No estamos realmente logrando percibir cuáles son esas necesidades internas de ese niño que está tratando de expresar y que le sale de esa manera, sino que simplemente estamos viendo lo externo, nos quedamos en lo externo y rechazamos ese comportamiento externo, somos intolerantes ante ese comportamiento y entonces lo sufrimos, renegamos, queremos que se calle, que pare, que se detenga. Si no culpamos al niño, culpamos al papá que no nos ayudó, culpamos a la pandemia, lo que sea, siempre culpamos hacia afuera y entonces la situación pues se empeora. Eso se vuelve como una bola de nieve donde de pronto la reacción automática te gana, entonces entras en un desespero y terminas gritando o pegando al niño. El niño queda peor, sintiéndose totalmente solo en su emoción, totalmente incomprendido. Tú te terminas peor, te terminas sintiendo totalmente culpable porque amas a ese niño, a esa niña y no quieres tratarlo así, pero te ganó la reacción inconsciente porque te llenaste de impaciencia, de estrés y no tuviste como una herramienta interna disponible para manejar esa situación. Entonces te sientes mal y tú al sentirte peor, entonces ya la relación con tu esposo se puede empeorar porque entonces ya lo culpas de que no te ayuda, ya la comunicación se puede volver hostil y empiezas también a culparlo a él y él se defiende y te culpa, entonces bueno, eso ya lo conocemos todas, eso es una bola de nieve que no nos deja bien, que puede pasarse todo el día, o sea, un problema que se puede prever, que se puede resolver, que se puede acompañar de manera consciente, respetuosa, una pataleta, que puede durar, o sea, con un acompañamiento consciente, puede durar 20 minutos, 15 minutos, se puede resolver rápidamente. Cuando hay esta reacción automática, cuando estamos en modo pelea, cuando no nos miramos, sino que culpamos hacia afuera, entonces esta se vuelve una bola de nieve que puede hacer que todo el día estemos bravas,
con nosotras, con la pareja, con el niño, ya estamos exigiendo que el niño se disculpe, ¿sí? Y al final quedamos insatisfechas con nuestro día, con nuestra vida. Bueno, ahora, este mismo ejemplo lo vamos a poner como si ya estuviéramos en proceso de observación. Ya estamos en proceso de observación, el niño o la niña tiene un desborde emocional por cualquier tema, ¿sí? Pero como tú estás en un proceso en el que estás observándote, en el que sabes que tus emociones dependen de ti, que nadie tiene la culpa de cómo tú puedas llegar a sentirte, sino que tú eres quien regula y gestiona tus emociones, que no es fácil, ¿sí? Pero que se puede hacer. Entonces, el niño tiene un desborde emocional y primero tú vas a, digamos, a tener esa impaciencia, es lo normal. Llega y se le empieza a hervir la sangre a uno y uno siente el rechazo de que no, de que ese niño se detenga, de que pare. Todo este movimiento puede llegar a pasar, está bien, pero entonces después de que sientes todo eso, lo observas, y ahí está la clave, lo observas y no culpas hacia afuera. El niño no es un grosero, el niño no es un llorón, el niño no te está manipulando, sino que sabes, el niño se siente mal y yo también me estoy sintiendo mal con esta situación. Bueno, ¿cómo vamos a resolverla? ¿Cierto? Observo y me siento que estoy llenándome como de impaciencia, sé que si me dejo ganar por esa impaciencia voy a terminar generando una reacción inconsciente que puede lastimar a mi hijo, a mi hija. Entonces yo voy, me alejo y me regulo, me autogestiono de la manera en que pueda, respiro, tomo agua, me aparto a llorar si es que tengo ganas de llorar, a gritar si es que tengo ganas de gritar, y luego me acerco, ¿no? Luego me acerco, bueno, ¿no? Depende de la edad, depende de la situación, uno no se puede alejar totalmente, sino que ahí a un ladito, como no mirando, pero hago mi trabajo interno, ¿sí? Porque si uno se aparta totalmente es peor para el niño, puede sentir como que se le está abandonando en la situación difícil. Pero entonces, bueno, llega este momento, llegas y te regulas, reconoces que todo eso que estás sintiendo tiene que ver contigo y no con el niño, ¿cierto? Que tú eres la adulta, que tú te haces cargo de tus emociones, te observas y tratas de acercarte a ese niño, a esa niña. También está el sistema de creencias y también está la presión social de lo que dice toda mi familia que debe ser, y están mis temores personales, están mis propias carencias. Entonces, digamos que con este abanico de herramientas o de elementos internos es que yo me acerco a esa relación con mi hijo. Entonces, si yo no me observo, todo eso va como un río y unta, digamos, la relación o la... sí, como que la baña, ¿cierto? Baña la relación, todo eso, todo ese contenido que yo tengo, todo eso que yo soy, todo eso que yo creo que soy, todo lo que siento, todo ese contenido influye en la relación con nuestros hijos. Pero si lo observamos y si empezamos a hacer el camino de ser responsables de lo que sentimos, entonces ya no va a ser como un río que viene y arrasa y influye negativa o positivamente esa relación, sino que vamos a ser nosotras las que podamos saber cómo acercarnos a nuestros hijos de la mejor manera, ¿cierto? Se puede vivir sin pelear con los hijos, se puede vivir una maternidad feliz, se puede vivir unos días contentos, alegres, donde tú te sientas bien contigo mismo, se puede, ¿sí? Yo entiendo que existen muchas realidades, cada mujer está viviendo diferentes situaciones personales con la pareja, con los hijos, consigo misma, con las familias que los rodean, pero si tú empiezas a hacer el camino de autoobservación, todo va a empezar a cambiar. Observarte y hacerte responsable de lo que sientes. Esas son como dos claves muy importantes para dejar de vivir en modo pelea. Para dejar de vivir en modo pelea o con los hijos, o con la pareja, con la suegra, con el vecino, ¿sí? Me observo. Tengo esta emoción, pero la observo y sé que tiene que ver conmigo y que es mi responsabilidad esta emoción,
y la regulo, ¿sí? Ahora, todo esto suena muy bello, pero no es sencillo. Es un proceso largo, a mí me demoró muchos años, ¿cierto? 2, 3 años, como desde que dije, ay, sí, esto hay que hacerlo, hasta realmente ya empezar a vivir pues una vida más bonita, ¿sí? O sea, pasar de modo pelea, así, por lo menos 2 años, desde que yo dije, hay que hacerlo diferente, hasta lograr empezar a vivir diferente, porque es un trabajo de día a día, ¿cierto? Al principio uno la caga y después realmente recién se da cuenta de lo que pasó, ¿sí? Pero por lo menos es el primer paso. El primer paso es, ay, bueno, la embarré, le pegué, le dije esto tan ofensivo, ¿cierto? Y hice lo que no quería hacer, pero bueno, después de reconocer la reacción automática, entonces hay que empezar a hacer un proceso de autoinvestigación. O sea, ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué tiendo a lanzar la mano y lanzar una cachetada? ¿O por qué tiendo a decirle a mi hija, todo el tiempo le estoy diciendo, cállate, cállate, cállate? Entonces, o sea, lo importante aquí es hacer un autoanálisis, ¿sí? Para poder realmente empezar a hacer un cambio. Si yo no me observo, pues, no hay nada, ¿sí? Entonces, lo principal es empezar a observarnos. En el curso Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas, que empieza en 8 días, el miércoles 3 de febrero, hacemos todo este recorrido. El curso dura 3 meses y medio, es un acompañamiento largo y profundo, donde vamos a ir aprendiendo y vamos a ir descubriendo cómo volvernos responsables de estas emociones. A veces uno puede tener la mejor de las voluntades, no, yo hoy me despierto y no le voy a pegar a mi hijo, no le voy a pegar, hoy voy a tener un día bonito con mi hijo. A mí me pasó, yo muchas veces me despertaba y decía, bueno, hoy sí va a ser un día lindo con mi hijo, voy a darle amor, ¿sí? Y después, pum, llegaba el día y en cualquier momento del día explotaba la bomba, ¿no? Entonces, necesitamos, mira mi amor, ahí está tu papá, ve dile. Entonces necesitamos hacernos responsables y hacer un trabajo de día a día. Ahora, como les decía, puede haber toda la voluntad, pero hay algo que nos hace falta y es lo que en este curso les estoy ofreciendo, y es hacer la liberación de las emociones atrapadas en el inconsciente, las emociones de la infancia, de nuestra propia infancia, porque ese contenido es el que sale y se expresa generando conflicto en nuestras relaciones. ¿Cuál es el contenido que tenemos en el inconsciente? Tenemos ira reprimida y tristeza reprimida. ¿Por qué tenemos eso en el inconsciente? Porque cuando fuimos pequeñitas, desde muy chiquiticas, desde nuestros primeros días de nacido, tuvimos que adaptarnos al mundo de los adultos, a este mundo que está hecho, que está ya creado. Uno llega al mundo, el mundo ya está hecho y uno tiene que adaptarse a ese sistema. Y nuestros padres nos empujan para encajar en el sistema y ese empujarnos hace que nosotros muchas de nuestras emociones nos la tengamos que tragar para poder ser aceptados por mamá y papá, para poder ser mirados, para poder ser amados, ¿sí? Entonces hay un movimiento interno que hacemos desde muy pequeño, que es reprimo mis emociones reales para poder encajar en la proyección que mamá y papá tienen de mí, en lo que esperan de mí, en lo que quieren de mí. Entonces, obviamente todo esto sucede a nivel inconsciente. Papá y mamá no te dicen, bueno, sí, muchas veces nos dicen, no llores, ¿no? Cuando estamos chiquitos. O sea, para entender esto de nuestra propia infancia y a nivel inconsciente, podemos recordar esas frases típicas, ¿no? Como, no llores que te ves fea. Bueno, ¿ahí qué hacemos? Trague el llanto para adentro, la tristeza, el miedo, la rabia, lo que sea que esté sintiendo, porque si no se va a ver fea y no va a ser aceptada por mamá y papá, o por los adultos que lo rodean, o nadie la va a querer, que también dicen eso, ¿no? Dicen, no llore, que si se pone fea y nadie la va a querer. Los niños no lloran, usted es guapita, usted es valiente, todos estos adjetivos calificativos que han llenado nuestra mente en la primera infancia,
nos han colocado como una meta de ser y hemos tenido que hacer como unos movimientos internos que desde el psicoanálisis esto se llama las corazas, los mecanismos de defensa y la creación del personaje, del ego, que nos para poder como encajar en esa proyección que tenían nuestros padres de nosotros. Todo esto, como digo, es más bien inconsciente, no es algo que nos digan, deja de ser tú y tienes que ser como yo quiero, pero sí que se dice de manera sutil y que cada día se reafirma que necesitamos acomodarnos para poder ser. Tienes que sacar buenas notas, tienes que ser buena, ¿sí? Tienes que ser buena, tienes que compartir, y no estoy diciendo que hay que ser malo, simplemente estoy diciendo que estas proyecciones de lo que se supone que debemos ser, hace que de niños empecemos a crear esas estructuras egoicas que nos permitan adaptarnos a esas proyecciones de nuestros padres. Entonces, ahí es donde empieza todo ese movimiento interno que hace que reprimamos lo que sentimos, ¿sí? No podemos llorar, no podemos tener miedo, no podemos tener rabia. Si nos enojamos con mamá, no podemos enojarnos con mamá, como incluso ahora muchas de nosotras de pronto decimos, o yo decía también en algún tiempo, ¿cierto? Y es como, a mamá no se le mira feo, ¿sí? O a mamá no se le grita. Entonces eso es algo muy, muy sencillo, que lo podemos ver muy normal, pero ¿qué estamos diciéndole al niño? Le estamos diciendo al niño que si tú tienes rabia, no la puedes expresar, que si tú sientes esto, no lo puedes, y no estoy diciendo que permitamos que sean groseros con nosotros ni agresivos. Hay muchas maneras para poder dejar que esa energía fluya en vez de que quede atrapada en el inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando tú a tu hijo le dices, por ejemplo, que no seas grosero, ¿sí? Le estás diciendo que ese comportamiento que está teniendo en ese momento es inadecuado, que no lo aceptas, que lo tiene que transformar. Entonces, ¿cómo va a transformar él si es una emoción? Y las emociones no se inventan. Las emociones son respuestas biológicas del cuerpo físico, ¿sí? Las emociones son físicas, las emociones es algo que está en la sangre, que es un contenido bioquímico. Entonces el niño no puede llegar y simplemente, no, ya no estoy bravo, mamá, te amo y perdóname. Y lo hacen, no, lo siento, mamá. ¿Cierto? Sí, señora, lo siento, pero no dejó de sentir lo que sentía. Solamente cambió el comportamiento para satisfacerte. Lo que sentía queda guardado en el inconsciente. Y es una rabia que se va acumulando y que después en algún momento de su vida va a salir. En algún momento, al día siguiente, cuando le pega a la hermanita, cuando patea al perro, no puede renegar con la mamá, entonces llega y la saca por otro lado, o cuando sea más grande, que empiece a pegar a sus hijos. Entonces, no estoy diciendo que deba ser grosero con la mamá, que hay que permitir que los niños sean groseros con la mamá. No, estoy diciendo es que cómo podemos acompañar esa emoción para que no se reprima, para que sea una emoción que se transmuta dentro del niño, que pueda el niño aprender de ella, que la energía pueda fluir, irse y dejar su enseñanza, porque toda emoción tiene una enseñanza, sin necesidad de que esa emoción quede reprimida en el inconsciente para que luego se exprese en algún otro momento de su vida. Porque todo ese contenido inconsciente que tenemos ahora nosotros es el que sale y, como les decía ahorita, nos genera conflictos en las relaciones, ¿sí? En nuestras relaciones más íntimas, cuando nos llenamos de rabia o cuando nos llenamos de frustración, de tristeza. Entonces sale todo ese contenido y terminamos pegando, castigando, gritando, sintiéndonos culpables, bueno, todo lo que ya les expliqué ahorita, ¿sí? Entonces, una clave muy importante, observarnos, ¿cierto? Pero además de observarnos, pues tenemos que hacer un proceso de sanación, de liberación de todo ese contenido para que ese contenido no se exprese ahí. Entonces, ¿yo cómo hago esa liberación? Bueno, existen muchas maneras, pero desde el curso de sanación emocional que yo les ofrezco, el curso Pequeños Maestros Grandes Enseñanzas, pues la propuesta es, vamos a liberar ese contenido inconsciente de manera coherente. Es decir, vamos a ir allá
al inconsciente, vamos a rescatar a esa niña herida y vamos a abrazarla y darle todo lo que de pronto no fue satisfecho en ese momento, y vamos a permitir que sienta lo que no pudo expresar, ¿sí? Y vamos a permitir que sienta y vamos a dejar, es como abrir una puerta para drenar todo ese contenido y que toda esa energía fluya y se vaya. Entonces después, cuando tenemos esa situación de la pataleta de nuestro hijo, como les decía hace un momento, ya no está esa energía, esa ira, esa tristeza esperando salir y que este es el momento perfecto, dice esa energía y pum, llega y pega y grita. Ya no está ese contenido, ya lo liberamos a través de ser consciente de ello, me permito sentir, lloro mi infancia, lloro esa tristeza que tengo por allá guardadita, ¿cierto? Me hago cargo de mis emociones, soy responsable, y después, cuando mi niño tiene la pataleta, yo ya me volví tan sensible ante mi propia niña herida que puedo volverme sensible ante ese niño. No siento que me hierva la sangre, no, siento un deseo, un impulso natural, ese instinto materno está activo, está vibrando, y lo que siento es como todo ese impulso de querer ayudar a que se sienta mejor. ¿Qué pasa, mi amor? Aquí estoy. El niño está en una catarsis, en una expresión pues de ira, ¿cierto? Y nosotros nos podemos acercar desde la calma, desde encontrar ese centro de calma que nos ayuda a acercarnos a ellos y apoyarlos, ¿cierto? La rabia siempre está expresándose para ocultar una tristeza. Entonces los niños que hacen una pataleta desde la ira realmente están sintiéndose tristes, pero como no se han permitido sentir esa tristeza, entonces es más fácil para ellos expresarlo desde la rabia. Entonces cuando tú te acercas, ¿cierto? Y conectas emocionalmente y sientes esa tristeza de tu niño y la validas, lo digo por experiencia, la ira fluye y aparece la emoción más profunda, que es la tristeza. Entonces el niño, tú le dices, ¿qué pasa, mi amor? ¿Estás triste? ¿Te dio rabia tal cosa? Sí, porque tienes tristeza por tal otra, no sé qué. Entonces el niño, como que se desarma el ego de la ira, la emoción de la ira, se expresa la tristeza profunda, y desde la tristeza es mucho más fácil acompañar, porque cuando uno tiene ira, la ira es una energía de fuego que puede quemarlo todo, pero cuando uno tiene tristeza, esa energía requiere y solicita apoyo emocional principalmente. Entonces cuando ya el niño logra expresar la tristeza más profunda, se deja abrazar, se deja contener, y entonces desde ahí puede expresar lo que siente, y tú puedes acompañar ese momento sin desear transformar su emoción, sin desear transformar su comportamiento, deseando acompañar su emoción. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Aquí estoy, te acompaño, sea lo que sea que estés sintiendo, te acompaño. Ese es un proceso de acompañamiento respetuoso del crecimiento psicoemocional de nuestros hijos. Para llegar allá, que es lo que les decía al comienzo, pasar del modo pelea al modo paz y alegría en la maternidad, para llegar allá hay que hacer un proceso que puede ser simplemente el de la autoobservación, pero yo les recomiendo hacer el proceso de la sanación de la herida primaria, porque ya les expliqué todo ese contenido inconsciente que salta en esa relación. Es algo muy sencillo. Cuando hablamos de la herida primaria es algo muy sencillo de percibir. Es como simplemente, y lo he dicho en otros live, reconocer que tenemos allá en lo profundo, en el corazoncito, tenemos una tristeza guardada, tenemos unas ganas de llorar que está buscando salir. Entonces, en vez de esperar a que salga en nuestras relaciones de manera inconsciente, pues me hago cargo de esa tristeza, me hago cargo de esa sensación de soledad, me hago cargo de esa frustración interna. Puede ser con el curso que como les digo, tenemos las meditaciones y el proceso de acompañamiento. Son 14 clases muy, muy poderosas, muy profundas, y son 5 meditaciones que entrego a lo largo del curso, donde vamos viviendo esa transformación. O puede ser simplemente tú en tu cuarto, te permites sentir. Esa es la clave, permítete sentir. La clave para el proceso de la sanación emocional es permítete sentir lo que sea que estés sintiendo.
¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Estás enojada? Listo, acéptalo. ¿Estás enojada? No pelees con tu mundo emocional. Acéptalo y déjalo que fluya para no seguir generando más contenido de emociones reprimidas. Entonces, no tengo un manual de crianza. Existen muchas técnicas muy útiles a la hora de vivir nuestro día a día con nuestros hijos, como saber que como dejarlos explorar, ¿cierto? Dejarlos tomar decisiones es importante, porque si se dan cuenta también cuando estamos como en ese modo pelea, ¿qué es lo que hay ahí? Hay como una lucha de poder, hay como una lucha de egos, hay una sensación de que yo soy la mamá y yo soy la que mando, y cuando estamos parados en esa jerarquía de que yo soy la mamá y yo soy la que mando, entonces queremos mandarlo por todo lo que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero en ese vasito rojo? No, en el azul, ¿sí? Entonces nos ponemos casi que al nivel del nené en caprichos y terminamos como peleando cuando se podía evitar, o sea, se pueden evitar las peleas con los hijos. Y una clave, que es lo que les vengo diciendo todo este tiempo, es pues mirarnos, haciéndonos responsables de lo que yo siento. Era lo que yo siento, yo soy la única que puede hacerme cargo de eso, que puedo transformarlo. Y ya en lo exterior, pues revisar de dónde viene eso. O sea, yo por qué quiero presionar a mi hijo o a mi hija para que haga esto o aquello en este momento, ¿sí? Me observo de dónde viene esta imposición, de dónde viene este deber ser, de dónde viene todo este sistema de creencias desde el cual criamos. Revisar el sistema de creencias es muy importante, ¿sí? Porque si se dan cuenta, nosotros una vez que somos mamás, de pronto hay como un montón de reglas, ¿cierto? Es como si nos dieran un manual invisible de reglas a cumplir. ¿Nos lo da quién? Nos lo da la sociedad, nos lo da la suegra, la mamá, el esposo, la prima, las amigas, muchos psicólogos, bueno, aparece por todo lado como unas reglas que debe cumplir. El niño no debe gritar, el niño no debe correr, el niño no debe subirse al sofá, el niño no debe... Entonces, observa. ¿Qué tan amplias son las reglas? ¿Qué tan grandes son esas reglas que tienes? ¿Cómo está ese sistema de creencias? Y obsérvalas y como ya se los he dicho en otros lives, ¿cierto? Como haz un balance entre lo esencial, que es el ser, y lo no esencial, que es el deber, ¿sí? Que es el deber ser. Entonces se hace ese balance y se prioriza al ser y se prioriza la relación. Entonces, si lo más importante es que yo pueda estar feliz con mi hijo, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Acompañarlo de manera respetuosa en su crecimiento. Entonces, voy a observar de dónde es que viene todo ese sistema de creencias y pues voy a mirar de todo eso realmente qué puedo desechar y qué puedo enseñar, con qué me quedo y cómo lo voy a transmitir. Porque no necesariamente se tiene que transmitir las reglas, las normas de sociedad, las normas de convivencia, no necesariamente se tienen que transmitir dando una orden militar, ¿no? Sino que principalmente y siempre es con el ejemplo. Entonces, bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos hablado, la pueden hacer en este momento. Pueden ir escribiéndola ahí para yo leerla. Les repito, el curso empieza en 8 días. El miércoles 3 tenemos los encuentros todos los miércoles a las 8:30 de la noche, aunque las clases quedan grabadas y bueno, las personas que no pueden ver el directo, pues simplemente se les da la clase al día siguiente y así pueden seguir con todo el grupo que ya está listo para empezar. Y vamos a hacer este proceso tan bonito que yo les comparto. Me gusta decir que el curso está dividido como en 3 partes. La primera parte es el trabajo de la sanación de la niña herida. La segunda parte es
el trabajo sobre nuestro presente, y la tercera parte es el trabajo sobre nuestra maternidad. Entonces, en la primera parte del curso vamos a trabajar, a comprender todo esto que les acabo de decir como a un nivel más global, desde un punto de vista más científico, ¿cierto? Cómo hemos generado realmente esas estructuras psíquicas desde las cuales nos relacionamos, esas corazas emocionales desde las cuales nos relacionamos, para luego ya adentrarnos en ese inconsciente y hacer el proceso de liberación emocional. Luego de esa primera etapa, entonces podemos empezar a trabajar nuestro presente, a gestionar nuestras emociones, a encajar en una maduración emocional que nos permita conectar emocionalmente con nuestros hijos y con nuestra pareja de corazón, desde una parte más real, desde el ser esencial, y no desde lo que creemos que somos, o ese ego que hemos creado a partir del dolor de no haber sido amados incondicionalmente en la primera etapa de nuestra vida. En la última parte del curso trabajamos directamente sobre la maternidad, y es pues como toda esta parte resolutiva, cómo acompañar esos desbordes emocionales, cómo manejar nuestro día a día de nuestra maternidad de una manera pues alegre, feliz, bonita, que nos llene de satisfacción, que nos despertemos con ganas de vivir esa maternidad, que nos despertemos con el corazón alegre y feliz, que podamos disfrutar de nuestros hijos cada día, que llega un punto en el que situaciones que antes nos hacían sentir, nos podían hacer como llegar a sentir impaciencia, ya llega un momento después de hacer este proceso en el que podemos gozar de esas situaciones en vez de renegar de ellas. Entonces, bueno, el proceso es muy bonito, las invito a que se unan, a que hagan parte de esta transformación, de este camino de transformación, que como les dije desde el comienzo, empieza en la autoobservación y en el hecho de hacernos responsables de nosotras mismas y de nuestras emociones. Bueno, eso era lo que les quería contar. Si tienen preguntas, me encanta que las puedan hacer. Me encanta, yo sé que hay unas personas que recién se unieron, pero bueno, si tienen algunas preguntas, la pueden hacer. Y, ay, no, es que recién se están uniendo, hay algunas personas que recién están llegando. Les voy a resumir así rapidito. Estábamos diciendo la importancia de la autoobservación como camino de transformación para pasar de una maternidad de modo pelea a una maternidad feliz y llena de satisfacción, de plenitud, de alegría y de amor. El camino es la autoobservación. En resumen, eso es lo que hay que hacer: mirarnos, revisarnos, ¿sí? Porque nosotras somos responsables de lo que sintamos. Cuando nos hacemos responsables, empezamos a madurar emocionalmente. Cuando maduramos emocionalmente, tenemos la posibilidad de dar. Ya no estamos desde nuestra niña herida necesitando de nuestras relaciones, sino que podemos empezar a dar. Así que bueno, las que llegaron tarde, pues bueno, ya queda grabado el videíto y lo pueden revisar. Es con mucho amor, es con mucha alegría que me coloco aquí delante de ustedes, deseándoles una vida feliz, una vida llena de amor. Recuerden la importancia de hacer este proceso de liberación de las emociones atrapadas en el inconsciente para no seguir viviendo en respuesta automática e inconsciente en nuestras relaciones. Así que ya sabes, el curso empieza el miércoles y bueno, estaré feliz de que hagas parte de este nuevo grupo. Puedes ver los testimonios de las personas que ya pasaron por el curso aquí en mi cuenta, y bueno, el proceso de inscripción conmigo. Me escriben, me llaman y yo feliz de acompañarlas en este camino para pasar del modo pelea al modo gozo.
en la maternidad. Muchas gracias y bendiciones para todas.